por 5 millones por... Este tiene más de 500 metros cuadrados. Este es por 5 millones. ¿Quieres saber qué tipo de pasto? Sí. Bueno, este es esmeralda. Se llama esmeralda. ¿Es esto? Sí. ¿Qué diferencia esto que otro pasto, por ejemplo? Por ejemplo, ¿es esto el mismo o no? No, ese no. No es el mismo. ¿Y qué es la diferencia entre este, por ejemplo, que no es y este que sí es? Y hay diferencia en su hoja. Que este más chico su hoja Sí, más chico. y este más gordito. Sí. ¿Y sus raíces son similares? Similares. Similares. Se vende a 10.000 el metro cuadrado. Este. Este tipo de pasto. Otro, Ese es otro. el más caro. Ah. Después ahí siempre verde, ese a 5.000 el metro cuadrado. Mm. Y el pasto caballú es a 2.000. Mm. Muy barato. ¿Y tiene ejemplos de esos dos? Del caballú y del siempre verde. Caballú, este. Este es el pasto caballú. Ah, este normal, Sí, ese. que crece alto. Sí. Mm. La esmeralda no crece alto, ¿verdad? No, no crece. Siempre es corto así. Se cuida, se limpia. Y se limpia nomás con cuchillo Sí. y saca lo yuyo. Yo limpio todo el día porque nunca, siempre hay yuyo. Ahí un poco. Pero si yo me quedo en casa, pues un día o 2 días, voy a limpiar todo. Ah, o sea, es todos los días unos minutos nomás. O, Sí, y una hora una hora todos los días. todos los días. Después de venir de mi trabajo. Sí. O sea, hay que trabajar para hacerlo lindo. Sí, Sí. Para que la gente quiera comprar. hay que limpiar. ¿Y qué es eso que están haciendo aquí? Arena, esparciendo arena ¿Y por qué hacen eso? para darle más, para que crezca más rápido. ¿Qué tipo de tierra requiere este pasto esmeralda? Y arena roja y arena lavada. ¿Y necesita algún abono? Sí se puede. ¿Qué tipo de abono le gusta a este tipo de pasto? Y se puede poner abono orgánico y abono que de la caja de la vaca. Este, por ejemplo, ya te va a dar muchas semillas. Este ya. Este así. Puedes plantar así, por plantita, mira, así, Ah, así, así. sí, A cada uno así. sí, Ah, en diferentes áreas cada uno. porque acá hay muchísimas, ¿viste? Sí. Mira, Ah, porque es ¿Viste? por... Ah, sí. puedes sacar así, por plantita. Sí. Y cuando sacan, ¿cómo uno asegura que van a crecer otra vez? Por ejemplo, aquí sacaste, ¿cómo va a crecer otra vez lo tuyo? ¿Va a crecer desde esto? Sí, ¿O queda ahí abajo algún raíz? se queda su raíz. ¿También abajo? Sí, ¿Va a salir otra vez igual Sí. entonces? y para plantar tenés que meter por lo menos 7 centímetros tierra abajo. Sí, mucho, así. Así, por ejemplo, uno. Y meterlo así. Así. Ah, la planta es completa. No completo. Dejar un poco afuera. Ah, O por lo menos que entres 5 a 7 centímetros. Así. se tiene que entrar bien. Sí. Ahí. Ah,
puedes poner cada 20 centímetros. En 3-4 meses ya se puede vender. Cuando vos viajaste en agosto. Ah, sí, Después ya yo planté ese. sí. Y ya está ya. Apenas hace apenas 2 meses por ahí. Sí. Y depende, 10 por 10 cuesta 1 millón. ¿Y eso es cuánto? Eso es ya... Más ese es más. Sí, entonces eso está 10 metros, bueno. 10 metros, 10 metros, 10 metros, es 1 millón. Sí. Depende del terreno. Si su terreno tiene 380 metros cuadrados, va a ganar 3.800.000 Sí, cada 3 meses. cada 3 meses. ¿Y eso sigue creciendo en el invierno también? Sí, Todo el año se crece eso. todo el año. Se vende a 10.000, se compra. Ah, Y depende de la gente que compra, se va y vende más caro. ¿y se puede comprar semillas de eso? Sí, Sí. ¿Dónde se compra eso? semillas. Ujú. La semilla se puede sacar nomás. Así nomás sale. Una vez nomás vos plantás metés bien adentro y después sale nomás el solo. El solo. El solo, después de vender. Ah, sí. Después Ah. ¿Cómo se de mantiene la sequía se riega? tenés que regar, Mm. sí o sí. ¿Cómo uno sabe que necesita ayuda? Los empiezan a morir un poco pone amarillo. las hojas, se pone amarillo Se pone amarillo. y se sabe ya. ¿Plena sol o con un poco sombra está bien? No, sombra, tiene que tener. Libre tiene que ser. Solamente es cuando el mango así muy grande que eso bloquea el sol, pero los pequeñitos plantas de fruta pueden tener ellos Sí. igual. Y entonces pueden comer y también abajo tener la planta para plata. Sí. Ah, muy bien, no tienen que sacar todos sus árboles de fruta. No, Muy bien. ¿Y a quién vende? ¿A por ejemplo, canchas de fútbol o qué? Sí. a veces pone en su casa también. Por eso tiene que meter 5-7 centímetros. Para que sale otra vez Para así que después salga. de sacar, porque todo eso sacaron ya. Sí. Ah. Pero por eso tiene que poner un poco profundo su raíz cuando va a plantar. Ya 7 a 8 centímetros. Después saca, ¿viste cómo saca? Sí. Poquitito saca. Y si vos metes, este es 2-3 centímetros saca. Y después queda otra vez su raíz. Ahí. Púrete. Wow. Este yo no planté más. No, sacaste todo y igual se creció otra vez esto. Sí, sale otra vez. Y va a seguir vendiendo bien. Sí, Eso es fantástico. sí, Eso es bueno. Gracias, Narciso. está ya.